Es 14 de julio y llega en esta mañana la edición matutina de El Comercio TV a las pantallas de Televicentro. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal para estar muy bien informados en este día martes. 7 grados centígrados con una sensación de 4 grados presenta el Distrito Metropolitano de Quito y para variar, algo de tráfico también ya comienza en algunos sectores de la ciudad. En pantalla podemos ver la vista panorámica del sector del sur centro, del centro de la ciudad y también algunas vías que van al centro norte de Quito. La zona roja corresponde a la Mariscal Sucre, ahí estamos viendo a la Virgen del Panecillo y son zonas en las cuales hay intenso tráfico a esta hora, como pueden ver. La Mariscal Sucre, cerca del Museo de la Ciudad, también tiene tráfico, la avenida 24 de Mayo, todos estos sectores presentan tráfico cerca del Mercado del Tejar. Acá estamos viendo también las vías que se van y que unen al norcentro de la ciudad de Quito, en la parte de la Miraflores, sector que va hacia la Avenida América, sectores en los cuales hay tráfico. Ahí estamos mirando pues vías como la 6 de diciembre a esta hora y en el centro norte de Quito tienen tráfico un poco pesado en algunos puntos y luego se libera más adelante. Estamos mirando la 6 de diciembre cómo se va desenvolviendo en el tráfico y las vías adyacentes a esta misma, la Eloy Alfaro, que une a la República y donde vamos pasando es el Parque La Carolina, donde sobre la avenida Amazonas ya existe tráfico inusual a esta hora en este sector de la ciudad. La Portugal, sectores de la República y El Salvador, hacia la 6 de diciembre y Eloy Alfaro tienen pues una carga vehicular. Ahí vemos de Eloy Alfaro sobre la avenida, sobre el Estadio Olímpico de Atahualpa. Ahí estamos viendo que hay tramos donde se congestionan, tramos que se liberan y vuelve a tener congestión. Esta vía que también es bastante larga y que une pues de norte a sur al Distrito Metropolitano. Estamos viendo, esta es la avenida de Las Palmeras, esta vía no presenta tráfico, pero ya en el redondel que va a la Simón Bolívar tenemos algo de congestión. La Simón Bolívar presenta realidad aceptable con algunos trancones en algunos puntos que van hacia el norte de Quito. Ahí estamos viendo sectores del norte de la ciudad de Quito, en los cuales pues hay poca circulación, no hay mucha, y la Simón Bolívar sigue este trayecto largo hacia el norte de la ciudad. El intercambiador de Carapungo tiene algo de tráfico, no mucho, pero tiene algunos puntos en los cuales se pues estanca el tráfico. Vemos ya la Panamericana Norte, sector de Carcelén Industrial, donde el tráfico también presenta en algunas áreas algún problema, sobre todo cuando hay intersecciones como la Muñoz que estamos viendo en este preciso instante. El tráfico en el norte de la ciudad, muy al norte, no presenta mayor dificultad, focos en algunos puntos en los cuales el tráfico se estanca, pero sin mayor problema. Así amanece Quito en la parte norte y norcentro, en el centro de la ciudad. En cambio, hacia el sur, el tráfico sigue sin cesar. Bueno, ya saben entonces cómo está el tráfico en la ciudad el día de hoy, a tomar todas las precauciones, a salir con cuidado. Les vamos a contar ahora que este lunes empresarios presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria. Acusan a 2 disposiciones a la norma de no haber seguido el debido proceso para ser incluidas en el cuerpo legal. Según refiere Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la situación de inconstitucionalidad que marca la ley interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, misma que consta en la Ley de Apoyo Humanitario, tiene que ver con su carencia del debido proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Básicamente la iniciativa, después que el CAL califique ese proyecto de ley, vaya a una comisión, se prepara un informe para un primer debate, se discute en el pleno el primer debate. Lejos de este criterio, expertos laborales manifiestan que, amparados en la ley, la práctica parlamentaria se puede adecuar formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. En este mismo periodo al menos se han aprobado 3 proyectos de ley que envió el Ejecutivo que en su contenido tenía disposiciones interpretativas. La característica de estas leyes interpretativas, explica, tiene como uno de sus puntos que afecta a la norma desde que fue aprobada y tiene un efecto retroactivo. Un detalle también que es importante reconocer es que las leyes interpretativas no modifican el contenido de la norma. Situación que en el caso del artículo 169, numeral 6, que tiene que ver con la terminación del contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor, sí se estaría haciendo, según dicen los gremios demandantes de inconstitucionalidad. Estamos en contra del contenido de la ley interpretativa, porque con absoluta ignorancia
lo que están haciendo es desconociendo las causales. Otro artículo criticado es el 17, segundo inciso, porque indican que mediante veto presidencial se incluyó inconstitucionalmente una sanción a la utilización indebida de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Lo cual nunca fue parte de la discusión en la Asamblea Nacional, sino que desde la Presidencia de la República envían. En la práctica, esto es discutido por quienes conocen del desarrollo legislativo en torno a la aprobación de una ley. Viendo el proceso parlamentario, efectivamente el presidente como colegislador hizo una propuesta y la Asamblea lo analizó y la votó. Pero sobre el debate de quienes se muestran a favor y en contra de este tema tendrá solo que pronunciarse la Corte Constitucional, quien ahora mismo tiene no menos de 11 demandas de inconstitucionalidad sobre la causa de la Ley de Apoyo Humanitario. Informó Javier Rosero. La legalidad de la terna para elegir al vicepresidente enviada por el presidente Moreno está en tela de duda en la Asamblea. Algunos piden devolver la propuesta al primer mandatario, pues esta sería inconstitucional. ¿El por qué? Le contamos. Los 3 nombres propuestos por el presidente de la República para su segundo al mando no terminan de convencer. El Ecuador necesita personas probas, alejadas de la polémica. La primera persona de la terna, María Paula Romo, es quien ha sido la persona que ha coordinado las acciones entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Eso le da un desgaste natural a su función y a su imagen. Y es que justamente su vínculo con el régimen es lo que ahora se convertiría en un impedimento para su postulación. Porque ser funcionario público es incompatible con estar en una terna, y aquellos que quieran conformarla o que van a conformarla tienen que renunciar previamente a sus cargos. Esta aseveración se fundamenta en los artículos 149 y 113 de la Constitución, en los cuales se establecen los requisitos de inhabilidades del presidente y vicepresidente. Una de ellas es que quien aspire a estos puestos no deberá ejercer cargos públicos de libre remoción. En consecuencia, las personas que actualmente están en la terna deberían haber renunciado antes de que el presidente Moreno envíe esa terna a la legislatura. Sin embargo, desde el gobierno, la lectura es otra. En el año 2018, esos mismos asambleístas fueron los que recibieron la terna presentada por el mismo presidente de hoy, que incluía a María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado, 3 personas que estaban en ese momento ejerciendo cargos públicos, no renunciaron a sus cargos públicos mientras se presentó la terna a la Asamblea, y en ese momento la Asamblea no tuvo ningún problema ni ningún comentario. En la Asamblea se analiza entonces si fue un error escoger a Vicuña en su momento. Para mí, 2 errores no hacen un acierto, pero por el contrario, no hay una norma absolutamente expresa, sino que se presta para 2 interpretaciones. Ahora la duda se plantea en torno a cómo deberá proceder la legislatura, pues esta tiene hasta el 9 de agosto para pronunciarse, según señala el 150 de la Constitución. Las posibilidades jurídicas están abiertas. Pronunciarse significa escoger uno de las personas que están en la terna o negar esa terna y solicitar al Ejecutivo que presente una nueva. La última palabra la tendrá el Pleno. Informó Carolina Basante. Y la Asamblea iniciará el debate de la Ley de Tránsito que plantea un fortalecimiento de la educación vial para generar una cultura responsable. Así también se define el futuro de las plataformas digitales. Luego de 4 meses de aprobado el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Tránsito, este se conocerá en el Pleno de la Asamblea. La propuesta incorpora 151 artículos a la norma que busca generar una cultura vial responsable. Esta reforma nació de la grave problemática que nosotros teníamos o veníamos manteniendo en materia de accidentes de tránsito. Es por eso que como columna vertebral se establece fortalecer la capacitación, formación y actualización de conocimientos en materias de tránsito y seguridad desde las aulas de clase. Se incorpora a la educación media de las mallas curriculares de la asignatura de materia de tránsito y control y seguridad vial. También se incrementan las horas de clases para obtener la licencia profesional y no profesional. El curso de manejo para ambos documentos será obligatorio. En cuestión de seguridad se reincorpora la Policía Nacional en el control de tránsito. En la red vial principal, la troncal vial principal, y en las fronteras esté en el control de tránsito la Policía Nacional. Por la misma facultad legal que tienen, ellos pueden actuar no solo en materia de tránsito, y en estos puntos específicos creo que es
adecuada. Uno de los nudos críticos de esta reforma durante la elaboración del informe en la comisión fue el tratamiento de las plataformas digitales, que finalmente se acordó que sean los gobiernos autónomos descentralizados los que decidan su autorización. El punto central de la plataforma, del uso de la plataforma, es el tener un adecuado control de la flota vehicular. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha variedad de cada ciudad y que obviamente qué mejor que los gobiernos autónomos descentralizados para discernir esos elementos. Este martes iniciará el debate en el Pleno sobre la ley de tránsito que se anticipa será bastante extenso. Informó Carolina Basante. Vamos a retornar para contarles que Daniel Salcedo rindió su primera versión ante la Fiscalía por varios delitos que se investigan en su contra. Además, les contamos que el COE cantonal se reunió en Guayaquil y fueron varias las decisiones que se tomaron y que se mantienen en el puerto principal, que todavía está en amarillo. Ya regresamos con esta información y más. Daniel Salcedo rindió su primera versión ante la Fiscalía por varios delitos que se investigan en su contra. Según su abogado, Salcedo no pretendía fugar del país. Además, no estaría en condiciones de recibir el alta médica. Veamos. Que Daniel Salcedo ya cuenta con las facultades de colaborar con la justicia, pues está lúcido, mencionó su abogado defensor Luigi García. Es así que este lunes rindió su versión por el delito de fraude procesal, por intentar huir del país en una avioneta. Al momento en que se produce el impacto, despierta a Daniel Salcedo porque lógicamente van descansando dormidos. No estaba fugando. No, Daniel Salcedo se dirigía al vecino país de Perú para defenderse en libertad. Paralelamente, sus defensores solicitaron que se revoque la prisión preventiva por peculado, otro de los delitos por los que está siendo procesado. El pedido fue negado. También se lo acusa de lavado de activos y existe una cuarta investigación por asociación ilícita. Nosotros no descansaremos hasta interponer todos los recursos horizontales y verticales con el ánimo de que se revoquen las prisiones preventivas y con el ánimo de que a futuro se establezca y ratifique el estado de inocencia. La diligencia se desarrolló en el Hospital Guayaquil, hasta donde acudió además Jocelyn Mieles, involucrada en el accidente aéreo. También estuvo presente Alfredo Arboleda, abogado de Alfredo Adún y su hijo. No tiene nada que ver ni la familia Adún Bosquetti ni la compañía. Más él desconocía de quién pertenecía la avioneta, pertenecía a todo. Salcedo recibiría el alta médica en aproximadamente 15 días. En su contra pesan 3 órdenes de prisión, informó Jorge Salazar. Y dictan prisión preventiva contra Abraham Muñoz y 4 personas más por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía los investiga por la comercialización ilegal de ampollas para tratamiento de COVID-19, medicinas que fueron donadas al Hospital del Guasmo Sur, regentado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Acogiendo el pedido de la Fiscalía, el juez de garantías penales Marco Guerra dictó orden de prisión preventiva contra Abraham Muñoz, su hermano Moisés, 2 funcionarios y un exdirector del Hospital del Guasmo. El delito que Fiscalía imputó a las 5 personas es el delito de delincuencia organizada, cuya duración de la instrucción fiscal, de conformidad a lo que fue el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, tendrá una duración de 90 días. En base a lo dispuesto en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de delincuencia organizada es sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En lo que se discutió luego de la imputación de cargos, el tema de los arraigos, la pretensión de ellos fue que no se les dicte la medida cautelar de prisión preventiva, sino una que sea diferente. Pero esto no fue acogido por el señor juez, dictó la prisión preventiva en contra de todos. El operativo donde se procedió a la detención de los 5 involucrados se dio en Guayaquil, Daule y Durán. En base a una investigación dispuesta por Fiscalía por la supuesta venta de medicinas que fueron entregadas de manera gratuita por una empresa farmacéutica a una casa de salud aquí en Guayaquil.
Según la Fiscalía, se presentaron los elementos de convicción que determinarían la participación directa de los ahora procesados en la venta irregular del medicamento Actenra para el tratamiento del COVID-19. De acuerdo a las investigaciones, Abraham Muñoz y su hermano ofertaban los insumos por redes sociales a elevados costos. Por ejemplo, por las ampollas inyectables que tienen un valor de $200, pedían entre $1,000 y hasta $2,000. El detenido Abraham Muñoz fue entrenador personal de Daniel Salcedo, quien viajó con una credencial con su nombre el pasado 8 de junio cuando la avioneta se estrelló en Tumbes, Perú. Un mes después, Muñoz lo denunció por suplantación de identidad. A más de él, fueron aprehendidos su hermano Moisés, Álvaro P., exdirector del Hospital del Guasmo, Víctor Che y Eric P., funcionarios de dicha casa de salud. La defensa de Eric P. dijo que su cliente actuó por órdenes superiores. Estamos hablando de que son las altas esferas las que han dado la orden de que esta mercadería se entregue. En la parte administrativa, pues esto funciona a nivel jerárquico, ¿no? Ustedes saben, un empleado que se niegue a cumplir una orden administrativa de un jefe superior, pues simplemente tiene problemas, inclusive puede ser hasta despedido. Tras la audiencia de formulación de cargos, a los 5 procesados se les tomó las pruebas de COVID-19 y fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. Informó Roselena Vasconés. Familiares de pacientes que fallecieron con el COVID-19 al interior del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala denunciaron supuestas irregularidades en esta casa de salud. Mencionaron que los casos ilícitos van desde cobrar por una foto o video de sus seres queridos, recetar medicinas costosas. Esto provocó la remoción del gerente y la apertura de una investigación en la Fiscalía. Le contamos. La ira y la indignación se reflejan en los rostros de los familiares de pacientes que fallecieron con la COVID-19 al interior del Hospital Teófilo Dávila de Machala. Denunciaron del vía crucis que les tocó vivir y el gasto innecesario en medicamentos altamente caros. Porque a diario las recetas eran más de $200, $300. Que sumando le estoy hablando siquiera más de $5,000, niña. La Actenra es la medicina más cara y la que más pedían los galenos de la casa de salud. La desesperación por obtenerla supuestamente para salvar a su familiar hacía que la consigan muchas veces en otras provincias del país. No había en ninguno, no había, solo de Guayaquil las traían, solo de Guayaquil. Tuve un contacto y me trajeron la inyección, una me trajeron porque no podían traerme más. Jorge Procel, director de salud de la zona 7, ante tantas denuncias visitó la casa de salud. Indicó que la medicación que están pidiendo los médicos no es garantía para que el paciente se salve. No hay un tratamiento definitivo y exclusivo para esta enfermedad. Los denunciantes van más allá, indican que para saber del estado de evolución de sus familiares debido a la falta de comunicación de los galenos, supuestamente tenían que pagar por una foto o un video. Esto me gasté más de 120, porque cada foto me costaba $10. Una foto, para poder ver a mi madre. Las irregularidades dieron paso al cese de funciones del gerente Richard Molina. En su lugar está Jorge Castro, quien reconoció que existen errores al interior. Le aseguro que los procesos administrativos tendrán que caer con todo el peso de la ley, porque no podemos admitir que eso suceda en una casa de salud. El gobernador de El Oro puso la denuncia en fiscalía para que determine responsabilidades. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. El Consejo de la Judicatura trabaja en una investigación para determinar si servidores judiciales habrían hecho el mal uso del carnet de discapacidad. En el informe preliminar del Departamento de Transparencia se hallaron varias inconsistencias. Tras varias semanas de investigación, el Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura emitió un informe preliminar al Pleno del organismo sobre los funcionarios de justicia que presuntamente obtuvieron un carnet de discapacidad de forma fraudulenta. A escala nacional, 437 servidores tienen el documento, de ellos 98 son jueces y 16 notarios. Hay que diferenciar entre quienes, con justo derecho, han obtenido su carnet frente a quienes posiblemente pudieron haber obtenido ese carnet de manera
manera fraudulenta. Según el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, en el informe preliminar se halló algunas inconsistencias. Por ejemplo, 23 jueces no han registrado el porcentaje de discapacidad, otros 46 tienen entre el 40 y el 80% y solo un juez presenta el 100% de discapacidad. Tenemos que esperar el informe de transparencia, inclusive con un 100% de discapacidad. Eso tendrá que verificarse. Otro tema que llama la atención es que de los 98 jueces, 10 no registran el tipo de discapacidad y los carnés de 20 no cuentan con la fecha de expedición. El director de transparencia tiene que presentar un informe, es decir, con documentos de soporte de sus conclusiones y de sus recomendaciones. Los carnés de discapacidad fueron obtenidos desde el 2012 hasta el 2020. El vocal recalca que no se puede generalizar, pero que los casos que se registren irregularidades habrá sanciones administrativas y penales. Ratificar la inocencia, si así corresponde, o aplicar la sanción a una infracción gravísima cuya consecuencia es la destitución del cargo del servidor. Ante esto, el Consejo de la Judicatura proporcionará información al Servicio Nacional de Aduana para establecer si los jueces habrían importado vehículos haciendo mal uso del carnet de discapacidad. Informó Priscila Cadena. Vamos a retornar para contarles que la Fiscalía General del Estado pidió vinculación del asambleísta Eliseo Azuero a la investigación por presunta delincuencia organizada. Además, les contamos que desde el inicio del semáforo amarillo hasta la fecha, aquí en la capital se han incrementado casi 6,000 casos de coronavirus y los fallecidos se han duplicado. Los expertos explican el porqué. Ya regresamos. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a recibir al alcalde del Cantón Mejía acá en nuestro escenario en la mañana del Comercio TV. Hay temas importantes para hablar con el alcalde de este querido cantón, muy cercanito al Cantón Quito, al Distrito Metropolitano. A Roberto Hidalgo le damos la bienvenida, señor alcalde, desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, estimado Roberto, y a través de ustedes un saludo a toda la ciudadanía, sobre todo a los hermanos de nuestro Cantón Mejía. Bueno, Pichincha, señor alcalde, se va poco a poco constituyéndose pues en el centro de la pandemia en nuestro Ecuador. Ustedes el día de ayer, conjuntamente con la prefecta Pavón, ratificaron una carta que ya habían enviado el 29 de junio, en el cual piden algunos puntos. Hagamos nuevamente refresco de eso. Sí, habíamos solicitado que algunas medidas en el anterior documento, como por ejemplo la ampliación del toque de queda, pedíamos que sea desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y otro de los temas que también habíamos propuesto es que se declare ley seca dentro de la provincia de Pichincha. Esto fue nuevamente enviado en estos días, a más de que algunos esquemas que están planteados para Quito también se tome en cuenta los cantones aledaños, en vista de que dependemos mucho del Distrito Metropolitano de Quito. El Cantón Mejía apenas divide una quebrada, prácticamente nosotros estamos pegados, al igual que Rumiñahui, y de esa manera debería ser manejada de una manera homogénea, tal vez toda la problemática, en vista de que nuestros referidos COVID van a depender de cómo se encuentre Quito. Y hablando de eso mismo, ¿cómo está el Cantón Mejía, el comportamiento de la población, el sistema de salud? ¿Cómo está el cantón en este punto? Estamos complicados, ¿no? Estamos complicados, muy preocupados. Nosotros, lamentablemente, en los cantones cercanos al Distrito Metropolitano de Quito no contamos con UCIs, con unidades de cuidados intensivos, solamente tenemos espacios de hospitalización. Tenemos hospitales básicos, lo mismo que pasa aquí en Cantón Mejía, también pasa en Cayambe, en Rumiñahui, donde nosotros solamente podemos dar una atención intermedia y de ahí se deriva si es que el paciente está complicado a una UCI en Quito, que en este momento, como sabe la ciudadanía, se encuentra saturado y tenemos que esperar. Y ahí lamentablemente es donde existen decesos de vidas, no solamente de las personas de COVID, sino incluso de otras personas que pueden tener cualquier otro tipo de complicación en la salud, pero es de ese punto donde lamentablemente se escoge o se busca un espacio para poder nosotros tener la precaución o el tema de servicio de salud
dentro del Distrito Metropolitano. Nosotros se derivan al Enrique Garcés, al Pablo Arturo Suárez, también se llevan a muchas de nuestras personas que se encuentran referidas con COVID, y lamentablemente el crecimiento de fallecidos dentro de las diferentes parroquias del Cantón Mejía es un tema que lamentablemente a veces parece que se volviera normal, ¿no? Y por eso siempre se recalca a la ciudadanía la responsabilidad del cuidado de la protección con la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, que tal vez ya canse a la gente. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir manifestando, y también para esto nosotros hemos realizado controles durante estas semanas muy fuertes, operativos, conjuntamente con policía, militares, agentes de control del municipio, para poder, tal vez hasta es un poco vergonzoso comentar esto, nosotros en el fin de semana nos tocó retirar más de una docena de redes de boli, ya que la gente se dedica a jugar boli, a libar, a tomar, situaciones en las que nosotros nos hemos visto abocados a retirarles el licor, a retirarles la cerveza, y por esto es lo que nosotros habíamos pedido, esta ley seca, ¿no? Que en algo también nos hubiera podido ayudar para poder nosotros ser más efectivos en este control que se realiza constantemente en las diferentes parroquias del cantón. El tema es que hay un grupo de ciudadanos que no lo entienden. Yo quiero pensar de que del 100% de la población que nos está viendo, hay un 80% que sí trata de cumplirlo y el 20% no lo hace. Y por ese 20%, evidentemente, viene esta normativa. ¿El COE Nacional qué les contestó? ¿Qué les dijo referente a estos puntos? Bueno, en la primera carta, prácticamente la respuesta fue inmediata. La decisión del COE Nacional al siguiente día fue todo lo contrario, ¿no? Prácticamente nosotros nos quedamos helados, pero en parte creo que nos queda la conciencia tranquila, y que también ya existe un documento de por medio que nosotros habíamos hecho un planteamiento en vista de que, Roberto, nosotros como municipios, si bien es cierto, no somos los competentes dentro del sistema de salud, que es uno de los requisitos o de los esquemas para poder tomar decisiones. Sin embargo, los COEs cantonales, los municipios, hemos estado en primera línea desde el primer día de emergencia, pero estas sugerencias creo que son importantes de escucharlas, sobre todo desde lo que está pasando en cada uno de nuestros territorios. Los contagios no dejan de parar, estamos en 351 contagios en este momento en el Cantón Mejía, y claro, el abarrotamiento que existe dentro de nuestro sistema de salud nos preocupa. Todos los días nosotros tenemos que enterrar a algún familiar, algún vecino, algún amigo. Ya son personas mucho más cercanas las que van falleciendo prácticamente a diario, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Lamentablemente sabemos que tal vez el tema productivo, el tema económico tiene que activarse. Sin embargo, algunas de las medidas que se pueda tomar en Pichincha, como tal vez se lo hizo en Guayaquil en su momento, habían medidas de restricción solamente para la provincia del Guayas. Creo que en este momento también deberían haber algún tipo de restricciones solamente por la provincia de Pichincha, hasta que pueda estabilizarse esa curva de contagios y poder tener mayor capacidad de respuesta en los sistemas de salud pública. ¿Dónde está el mayor problema, alcalde Hidalgo, con la población? ¿Dónde se está contagiando? ¿Cuáles son los mayores detalles en esta pandemia que ustedes tienen preocupados? Bueno, el contagio es comunitario, ¿no? El contagio es comunitario, ya no sabemos de pronto dónde podemos llegarnos a contagiar. Tal vez muchos de los ciudadanos se pueden llegar a contagiar en el mismo hogar. Nosotros dentro del municipio de Mejía habíamos hecho la adquisición de pruebas rápidas y habíamos detectado 70 personas contagiadas de COVID en una población del municipio que puede estar sobre los aproximadamente 800 personas. Esto, si hacemos un cálculo matemático sobre la población de 120,000 habitantes que existe en el cantón, podríamos tener un cerca de 8 al 10% de contagios a nivel de todo el cantón. Eso quiere decir que debe haber unas 10,000 personas dentro del Cantón Mejía que se encuentran caminando, circulando, muchas de ellas, Roberto, porque esto nos habíamos dado cuenta con las pruebas rápidas, cerca de un 60-70% son personas que ni siquiera supieron que tuvieron el COVID, simplemente fue tal vez un picazón en la garganta, una fiebre leve, y esas personas continuaron realizando su vida. Normales. Entonces, las medidas de restricción, las medidas de disciplina que podemos tener como ciudadanos siempre van a ser las adecuadas para poder contener al virus. Ese es un problema que se tiene en el Cantón Mejía. Ahora, hay otro que es más preocupante, la situación lechera. Hay que tomar en cuenta que ustedes son el cantón más grande en producción de leche del país. Así es, Roberto. Nosotros producimos más de 600,000 litros de leche al día.
al inicio de la pandemia y durante la pandemia no había problema en este sector, pero hace unos 30 días atrás han empezado a ver una baja en el precio de la leche. Recordarles que el Cantón Mejía lideró una lucha nacional en el tema de la salida del suero de la cadena láctea. Nos recordamos. Y eso dio buenos resultados. Sobre todo esto se firmó en el estadio del Chan, aquí en Machachi, ante mucha gente que vino de diferentes provincias del país, una lucha que yo valoro mucho porque se movieron prácticamente de una manera muy organizada y solos tal vez en su momento, pero que nosotros ahora en el momento que sentimos queremos buscar la manera de respaldar y buscar la manera de llegar al gobierno central para poder ver qué pasó con estas medidas. Ahí hay documentos planteados donde se establecía un precio de la leche de 42 centavos. En estos momentos, la leche en algunos sectores se está pagando hasta 20 centavos, que ni siquiera llega al costo de producción. Y claro, esto debido a ingreso de leche de diferentes sectores, tanto del Perú como de Colombia, y eso limita, ¿no? Y esperamos que no detectar que hayan industriales que de pronto estén ingresando nuevamente el suero a la cadena láctea y que lamentablemente esa es una competencia totalmente irresponsable versus lo que el productor tiene que realizar, las madrugadas. Una vaca tiene que ser ordeñada en la madrugada del día y en la tarde, son 2 veces al día y los 365 días al año, y estas personas tienen que esperar de que exista un buen clima, de pronto el tema de lluvia, si es que no existe, también vienen problemas complicados. Entonces son gente que día a día tiene que luchar y que lamentablemente este precio ha decrecido y que nosotros esperamos buscar respuesta dentro del gobierno central, dentro del Ministerio de Agricultura, que nos den una mano para poder solventar este inconveniente, porque, por ejemplo, en el Cantón Mejía, te comento, Roberto, el 25% de la población depende del sector de la leche. En el momento que la leche está bien, el resto del sistema dentro del Cantón Mejía puede solventarse, pero en el momento que el sistema de la leche empieza a tener problemas, todo el cantón también se empieza a ver complicado. Alcalde, entiendo que lo que me está diciendo es que se está contrabandeando la leche, o sea que está una competencia ilegal. ¿Quién lo hace? ¿Ustedes tienen detectado? Debe pasar por el tema de que está ingresando leche de Colombia en las provincias. Pero ilegalmente. Pueden comprar 20, 25%, claro, y los controles tienen que ser ahí más fuertes. Yo había conversado la semana anterior con el ministro del ministro de Agricultura y Ganadería, Lazo, y siempre creo que tiene una apertura. Es muy querido en el sector ganadero el ministro. Sin embargo, necesitamos tal vez tener una reunión y generar una estrategia para poder buscar dónde es el inconveniente y el problema. Él me había manifestado que lo que ellos estaban buscando como Ministerio de Agricultura es que se les entregue toda la competencia para poder generar el control de la cadena del suero dentro de la cadena láctea, en vista de que solamente llegan hasta la zona de acopio, pero no llegan hasta la zona de industrialización, en vista de que esta competencia está a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, alcalde, todo este proceso. ¿Cuántos litros dejan de vender y cuántos son los contrabandeados? Bueno, en este momento nosotros son 600,000 litros de leche que producimos. Es lo que se produce. El momento que existe una baja de leche, lamentablemente, hay leche que tal vez se está botando en los mismos potreros, una gran cantidad de leche, y que tal vez muchos de nuestros productores con 20 centavos lamentablemente no llegan ni siquiera al costo real de lo que sería producir un litro de leche. Estamos hablando de que tal vez una botella de agua te cuesta 75 centavos, 70 centavos de un litro de leche, con toda la cantidad de nutrientes que incluso se ha hablado mucho que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico en este momento de pandemia. Te cuesta 42 centavos, 50 centavos. Entonces, esa es la lucha que me parece que es muy justa, la de nuestro sector ganadero, no solamente del pequeño, no solamente del que tal vez tiene de 1 vaca a 10 vacas, sino también del que puede tener 50, 100 vacas. Realmente todo este sistema está totalmente afectado. Alcalde, la pregunta era concreta para saber, de los 600,000 litros diarios que produce el Cantón Mejía, ¿cuánto se está vendiendo y cuánto está botando? ¿Y cuánto está entrando de contrabando? ¿Se tiene estadística? Estadística no tenemos, ¿no? Pero yo, de acuerdo al precio, estaré pensando que por lo menos unos 200,000 litros de leche diarios tendrán que botarse dentro de los mismos porteros,
o que tal vez el precio se genera complicaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, en una semana a veces muchas de las personas que venden leche, hay algunos que han buscado el mecanismo de decirte, bueno, este día de la semana no le voy a coger la leche. Entonces, leche salen todos los días. Entonces, de los 7 días de la semana, 6 días te llevan la leche, un día no. Hay algunos días que te dicen de lunes a viernes le voy a comprar en 40 centavos de litro. Sábado y domingo lo que produzca le voy a comprar en 20. Entonces, se va a generar una prostitución dentro del precio de la leche y lamentablemente dentro de ello está familias y personas que tienen empleos que están directamente... ¿Cuál es la consecuencia de no actuar rápidamente, alcalde? Bueno, nosotros en el Cantón Mejía complicarnos, como vuelvo y repito, es la cuarta parte de la economía de nuestro cantón y se van a ver afectados más sectores, ¿no? Hay gente que va a vender productos al sector lechero, insumos para esta producción, también se verán afectados también ellos, y la economía mismo, ¿no? Todo gira alrededor de la leche dentro del Cantón Mejía. De pronto una persona que esté construyendo tal vez una casita, genere otro tipo de empleos más, va a ser alrededor del valor de la leche. Entonces es sumamente importante para nosotros esto y esperamos que el ministro de Agricultura podamos vernos en los próximos días y de esta manera tratar de coordinar una estrategia y buscar la manera de restringir si es que está pasando, si es que de pronto el industrial inconscientemente tal vez está ingresando suero nuevamente en la cadena láctea y que lamentablemente esos son los factores que pueden desplomar el precio o el ingreso por contrabando de leche al país. Gravísimo, alcalde, gravísimo. En esta pandemia, en medio de todo, tenemos un contrabando de leche, tenemos un problema de botar la leche. Es muy grave, 600,000 litros, 200,000 se botan, 400 se logran comercializar. Realmente podríamos hablar de que estamos en rojo. Esperemos que pues, el ministro les conteste y tengamos una solución lo antes posible a esto que para el Cantón Mejía y al país entero es una señal grave en esta pandemia, sobre todo estar en una bandera roja. Alcalde, mandale un abrazo, espero que mejoren las cosas. Muchas gracias, estimado Roberto, un saludo a todos los hermanos y bueno, nosotros siempre estaremos pidiendo el espacio para poder desde aquí también poder generar la gestión pertinente. Muy amables. El alcalde del Cantón Mejía, Roberto Hidalgo, dándonos la situación no solamente de la pandemia en este cantón, sino el tema lechero que es realmente preocupante. Hacemos una pausa, nosotros ya venimos. El cantonal se reunió en Guayaquil y fueron varias las decisiones que se tomaron y que se mantienen allá en el puerto principal. Hay que recordar, se encuentra en semáforo amarillo. Veamos. Comenzaba la semana y el COE cantonal se reunió para evaluar futuras actividades que se podrán llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que el puerto principal aún mantiene el color de su semáforo en amarillo, pero respecto a retomar las misas en las iglesias, se expresó que se estableció un protocolo en mutuo acuerdo con la Iglesia Católica y están autorizados a sostener sus misas en los horarios adecuados. 30% del aforo, así es. Ante los vuelos nacionales, también el COE cantonal se manifestó. El pasajero que llega sin su prueba de PCR va a tener que ir a aislamiento, por lo menos a un hotel, durante 7 días. A partir del 7º día se hace la prueba. En caso de que sea negativa, entonces continuará su aislamiento en su vivienda. Caso contrario, permanecerá ya hasta cumplir los 14 días. En el tema central, salud, también se siguen tomando estrictos controles en la ciudad. Quieren evitar que un rebrote se dé en la ciudad de Guayaquil. Todo sector tiene una clínica móvil que está captando pacientes o posibles pacientes que tengan la enfermedad para llevar el registro de números, para ver si ese número no se eleva y se mantiene como hasta el momento está sucediendo, se mantiene bastante estable. Pero no necesitamos aflojar la vigilancia ni descuidar la vigilancia, sino fortalecerla. Informó Julio César Saona. Vamos a contarles ahora que tras las restricciones que China aplicó a 3 camaroneras por la supuesta detención de trazas de material genético de coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció que remitió una carta con toda la información a su homólogo Xi Jinping para demostrar que el producto cumple con los estándares internacionales. El día de ayer visitó a 2 empresas en Guayaquil para verificar los protocolos de bioseguridad. Le contamos. Antes de que la acción de China por el supuesto hallazgo de vestigios genéticos de COVID en la pared de un contenedor
y empaques de camarón nacional pase a mayores. El presidente aclara que según los organismos internacionales, aquello no tendría pies ni cabeza. Además, recordemos que tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud han manifestado que el COVID no se transmite por medio de los alimentos. Lo dijo durante la visita a 12 empacadoras en Guayaquil, donde pudo constatar, según los ejecutivos, que del país no sale una caja de camarón sin haber sido filtrada. De enero a mayo del 2020, en medio de la pandemia, crecimos las exportaciones de camarón ecuatoriano. Alcanzaron un récord de 1.663 millones de dólares con un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2019. De ahí el envío de una carta a Xi Jinping para que el asunto no se contamine más de lo que ya ha dejado esta pandemia. Esto está en manos de él, entiendo que ya la ha leído y ha dado las disposiciones para que se revise esas decisiones. En buena hora que haya sido así y de esta forma, en esta situación tan difícil, proteger el trabajo directo e indirecto de más de 250,000 ciudadanos ecuatorianos. Tras la corta visita, el primer mandatario continuó con agenda privada en su despacho desde el gobierno zonal. Esta semana tendrá varias actividades en Guayaquil y 2 provincias de la costa, informó Jorge Escobar.